Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a repasar de forma muy breve el procedimiento tradicional de justicia laboral de forma individual y también el nuevo procedimiento de justicia laboral de conformidad a la reforma del 1 de mayo del año 2019. Bien, jóvenes, antes de iniciar, ¿por qué es relevante que sigamos conociendo el procedimiento tradicional de justicia laboral? Y como lo acabamos de mencionar hace unos momentos, el mismo ya se encuentra derogado. Bueno, porque la reforma de fecha 1 de mayo del 2019 efectivamente disolvió y derogó los artículos que daban competencia a las juntas de conciliación y arbitraje en materia laboral. Sin embargo, al no crear de forma inmediata el órgano jurisdiccional que va a suplantar o a reemplazar la función que venían haciendo las juntas como garantes de la justicia laboral de los trabajadores, pues entonces es por ello de que de conformidad a los transitorios de aquella reforma, siguen en funcionamiento las juntas de conciliación y arbitraje hasta en tanto no se emitan las leyes orgánicas y los recursos necesarios, así como la infraestructura para la constitución de los nuevos órganos en materia laboral, pero ya bajo la tutela del Poder Judicial. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Lo importante es de que en este periodo de interinato podamos nosotros conocer el procedimiento antiguo y el procedimiento moderno, para que podamos nosotros intervenir en cualquiera de aquellos momentos. Muy bien, jóvenes, pues daremos inicio. Vamos a hablar, como ya lo dijimos, del procedimiento ordinario en materia del trabajo. Este procedimiento ordinario, pues, inicia con el conocimiento del procedimiento ordinario individual. Muy bien, jóvenes. Ahora, ¿cómo estaba constituido el procedimiento ordinario en la forma antigua? Muy bien, pues en la forma tradicional se consideraba un procedimiento tripartito. ¿A qué se refiere? Por un lado teníamos a los trabajadores como aquellos eh, beneficiarios de la justicia laboral. Por otra parte, teníamos al Estado como garante del proceso y teníamos también órganos de representación patronal. Cabe mencionar que los representantes tanto de los trabajadores como de los patrones debían de ser siempre iguales. El Estado era representado a través de un presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Entonces teníamos que la Junta se componía de la siguiente forma. Teníamos un presidente e igual número de representantes de los trabajadores como de los patrones. Como bien lo dije, el objetivo del procedimiento era ser tripartito y dar voz a todos los intervinientes de las relaciones del trabajo. Bien, continuando, podríamos decir que cómo iniciaba el procedimiento laboral, pues de conformidad con nuestro artículo 871 de la Ley Federal del Trabajo, iniciaba naturalmente con la presentación de la promoción o de la excitativa de justicia laboral. Ahora, vamos a ver un poco más de cerca el procedimiento. Bien, como lo dije, iniciaba presentando la demanda que era recibida por la Junta de Conciliación y Arbitraje. Posteriormente, ¿cuáles sean los requisitos de la demanda? Bien, en la justicia tradicional no requiere ningún tipo de formalidades de conformidad a esto con el artículo 872. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que, por ejemplo, el trabajador, inclusive a través de sus propias gestiones, podía solicitar a la Junta la excitativa de justicia laboral a través de escritos simples que se elaboraran a través de él con la finalidad de evitar formalismos. El objetivo de la justicia tradicional era evitar formalismos que evitaran a los trabajadores acceder de forma efectiva
a la justicia laboral. Entonces, por ello, se establecía que no era un requisito para los trabajadores cumplir con una forma establecida de la demanda laboral. Ya posteriormente, conforme a la práctica, se comenzó a tener la costumbre, por así determinarlo, de que las solicitudes de los trabajadores tenían forma de demandas, con sus capítulos introductorios, con las prestaciones que se determinaban, con las exposiciones de los hechos, con las exposiciones de derecho, con los nombramientos establecidos de representantes dentro del procedimiento, con una forma determinada de ofrecer las pruebas, pero, por ejemplo, si acudía un trabajador con un escrito hecho por su puño y letra, la Junta tenía la obligación de subsanar todas aquellas deficiencias que aquel escrito tuviese, con la finalidad de que el trabajador no perdiera su derecho a, a acceder a la justicia laboral. Bueno, bien, continuando con la diapositiva, el escrito, pues, sí debía contener, pues, a quién iba dirigido. En este caso, a la Junta del Conocimiento. También se determinaba como requisito único una copia para notificar a la parte patronal. Y también el escrito debía expresar claramente cuáles eran los hechos por los cuales el trabajador se inconformaba. Bien, ahora, como lo mencioné hace unos momentos, una vez de que la Junta ya tenía la demanda o excitativa de justicia laboral de parte de los trabajadores, bueno, pues de conformidad con el artículo 685 había dos formas de proceder. En primer lugar, si todo estaba correcto, la Junta ordenaba notificar al patrón. Y en segundo lugar, se podían solicitar aclaraciones o subsanar oficiosamente, es decir, automáticamente, el escrito que hubiese presentado el trabajador para poder proceder a comunicar aquella situación a la parte patronal. Ahora, ¿qué pasaba después? Una vez admitida la demanda, ¿qué seguía? Bien, la Junta de Conciliación y Arbitraje emitía un acuerdo a través del cual se establecía la admisión y se notificaba. Entonces, a través de un actuario, se notificaba al patrón que se encontraba siendo demandado por un trabajador por cuestiones y prestaciones relativas y derivadas de la prestación del trabajo en su centro laboral. Todo esto de conformidad con el artículo 873 de la derogada Ley Federal del Trabajo. Muy bien, ahora, ¿cuál era la primera audiencia? La primera audiencia era la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que se realizaba 15 días después de el patrón haber sido notificado. Entonces las partes concurrían ante la Junta de Conciliación y Arbitraje con la finalidad de, como lo dice la palabra, en primer lugar, poder llegar a una conciliación. Es decir, poder llegar a la terminación del conflicto antes de poder abrir el procedimiento ordinario. Esto era pues para que el trabajador pudiera obtener recursos económicos de forma justa y de forma rápida y también para intentar evitar que la Junta se cargara de una carga procesal abrumadora. Bien, continuando con la diapositiva, podemos decir que la primera etapa era la conciliación conforme al 879 de la Ley Federal del Trabajo. La Junta de Conciliación exhortaba a través de su personal a las partes a llegar a un acuerdo. Sin embargo, tal y como ocurre en todos los procedimientos de orden jurisdiccional, pues todo debe de estar sujeto a la voluntad de las partes. El objetivo era pues llegar a un convenio que pusiera fin, como ya se había dicho, al procedimiento sin necesidad de siquiera iniciarlo. Pero si no había la voluntad de las partes para llegar a un convenio,
Entonces se tenía que declarar como fracasada la primera etapa de la audiencia, es decir, la conciliación, y continuar en ese momento con la etapa de demanda y excepciones, que tenía la única finalidad de contestar a la demanda. Entonces, ¿cómo funcionaba la audiencia o la etapa de la audiencia de demanda y excepciones? Muy bien, en primer lugar, el patrón o la persona que compareciera en nombre del patrón debía acreditar su personalidad con la cual se ostentaba. Generalmente, cuando hablamos de personas morales, se entiende que debería comparecer el representante legal, que es la persona que conforme al acta constitutiva de la sociedad es la que legalmente representa a la persona moral ante cualquier, ante cualquier cuestión judicial o ante cualquier autoridad jurisdiccional. Sin embargo, y eso no es raro, generalmente el representante legal de una empresa no era necesariamente un abogado, sino era alguien que había contribuido con la constitución de aquella persona moral y que le había tocado la representación legal de aquella empresa, o a veces el representante legal y el administrador único eran figuras que se convertían en una sola. Y como bien lo digo, no necesariamente eran abogados, sino eran los dueños de las empresas. Entonces, para aquellos casos, se debía de nombrar a un representante, a un apoderado legal, la palabra que buscaba, un apoderado legal. Esta persona generalmente era un licenciado en Derecho que recibía de parte del representante legal un poder notarial para pleitos y cobranzas para poder representar a la sociedad ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Sin embargo, este poder debía cumplir con ciertos requisitos, es decir, haber sido legalmente emitido por la persona que tuviera las facultades para ello, haber tenido la aprobación de la Junta de Socios en dado caso de ser necesario, haber sido registrado ante el registro público de la propiedad y el comercio para que pudiera ejercer sus efectos en contra de terceros y posteriormente ofrecer aquella probanza dentro de la audiencia inicial en la etapa de demanda y excepciones, con la finalidad de que las partes pudieran, en este caso la parte trabajadora, pudiera revisar el documento con la finalidad de verificar si efectivamente la persona que estaba compareciendo en nombre de la persona moral tenía las facultades para poder representar a aquella negociación dentro del procedimiento laboral. Muy bien, continuamos. Entonces, la siguiente etapa era necesariamente que el trabajador iba a ratificar su demanda, es decir, generalmente también es necesario hacer esta aclaración. El trabajador generalmente en el procedimiento tradicional no comparecía ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. El que comparecía también era su representante, que generalmente era su abogado. Entonces, a través de una carta poder se le daban facultades amplias al abogado para poder hablar por el cliente, ratificar sus escritos, ofrecer pruebas, ofrecer alegatos, desahogar testigos, realizar interrogatorios, contrainterrogatorios, interponer incidentes o inclusive interponer el juicio de amparo si fuera necesario. Bueno, entonces, una vez aclarado aquello, bueno, pues el trabajador a través de su representante ratificaba su demanda ante la Junta, ante lo cual el patrón o su representante contestaba la demanda y también podría interponer, en dado caso, una reconvención. Recordemos que la reconvención es lo que comúnmente y coloquialmente conocemos como contrademandar. A continuación, tenemos que la Junta de Conciliación y Arbitraje tenía por recibido
aquella contestación del patrón, por lo tanto, se determinaba como contestada la demanda y por el otro ratificada la demanda. Entonces, una vez cumplido aquello, bien, pues la Junta iba a llamar a un ofrecimiento y admisión de pruebas. Ahora, aquí el procedimiento varía dependiendo del orden que estemos hablando. Por ejemplo, en materia federal, la audiencia inicial y la audiencia de pruebas, de ofrecimiento y admisión de pruebas, se realizan en un mismo momento procesal. Es decir, en el mismo día que comparecemos, vamos a realizar la etapa de conciliación, de contestación de la demanda y también vamos a ofrecer nuestras pruebas. Sin embargo, en los casos como por ejemplo el estado de Veracruz, primero tenemos la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y posteriormente ahí se corta el seguimiento del proceso para posteriormente llamar a una audiencia de ofrecimiento y admisión de prueba. Muy bien, una vez aclarado aquel punto, pues continuamos. En la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, pues tanto el patrón como el trabajador van a ofrecer sus pruebas a través de sus respectivos escritos y a través de sus respectivos representantes. Muy bien, la Junta de Conciliación y Arbitraje también por su parte va a admitir aquellas pruebas y las va a valorar para ver si son legales y se admiten o resultan ser irrelevantes para el proceso o ilegales y se desechan. Bueno, ahora, ¿cómo se admiten las pruebas? En primer lugar, tenemos que conocer cuáles son las pruebas que se pueden ofrecer dentro del procedimiento laboral. Bien, la Junta de Conciliación y Arbitraje recibe cierto tipo de pruebas, por ejemplo, documentales, que pueden ser públicas o privadas, entendiéndose como públicas aquellas que son emitidas por órganos oficiales del Estado y privadas por órganos particulares que no dependen del Estado. En segundo lugar, tenemos los testimoniales, que pueden ser de cargo en el caso de ser ofrecidos por la parte trabajadora y de descargo en el caso de ser ofrecidos por la parte patronal. También tenemos las periciales, que son aquellas que versan sobre cuestiones netamente técnicas, artísticas o de cualquier tipo de arte u oficio o ciencia, de los cuales la Junta no tiene personal para determinar la validez o la invalidez de aquello. Entonces exhorta a las partes para que ofrezcan a peritos, es decir, expertos, para determinar sobre aquellas situaciones. ¿Sobre qué situaciones se pueden ofrecer periciales? Por ejemplo, sobre la validez o invalidez de firmas, sobre la integridad o alteración de registros informáticos, sobre la integridad o alteración de audio o video o cualquier tipo de cuestión anexa. También tenemos que se pueden ofrecer confesionales. Generalmente, si el trabajador ofrece una confesional, será a cargo del patrón. Y a su vez, si el patrón ofrece una confesional, será a cargo del trabajador. Bien, también tenemos inspecciones que serán a cargo del personal de la Junta para que se apersone en un lugar determinado y pueda a través de sus sentidos determinar si existe o no existe determinada situación o lo que a través de sus sentidos puedan percibir. Bien, también tenemos las instrumentales que podrán ser sobre documentos en poder de otras entidades o en poder de terceros y que pueden ser a través de la Junta traídos a procedimiento a través de instrumentales de actuaciones. También tenemos las presuncionales, que son pues la legal y humana, las que se ofrecen comúnmente. Y también tenemos los medios digitales o cualquier probanza derivada del avance de la ciencia. En este caso nos referimos a fotos, grabaciones, discos duros, entiéndose discos duros como los que se contienen dentro de aparatos de cómputo. También podemos ofrecer correos electrónicos, fax,
firmas digitales, servicios de mensajería o cualquier otra probanza derivada del avance de la ciencia. Para tal efecto, la Junta determinará si le da valor o lo desecha. ¿Qué pasa después del periodo de desahogo de pruebas? Muy bien, pues una vez de que se ha terminado el periodo de pruebas, la Junta va a emitir un acuerdo que se denomina el cierre de la instrucción. ¿Qué es este acuerdo? Este acuerdo es muy importante. ¿Por qué? Porque determina el cierre del procedimiento ordinario. Comienza con la declaración de que no hay más pruebas que desahogar en razón de que todas fueron desahogadas de forma satisfactoria. Entonces, si todas las pruebas fueron desahogadas de forma satisfactoria, no hay nada más que hacer. Entonces se declara cerrada la instrucción y acto seguido se dan a las partes 3 días para ofrecer alegatos. Ahora aquí hay una cuestión muy interesante. Este auto, aunque es muy importante, no se notifica a las partes de forma personal. Por lo tanto, los representantes de cada parte deberán estar muy atentos al momento de la emisión de este acuerdo para poder acudir ante la Junta de Conciliación de Arbitraje y ofrecer sus alegatos, teniendo en cuenta que la parte que no presente sus alegatos se le tendrá por perdido aquel derecho sin que pueda recuperarlo en razón de que procesalmente se le dio la oportunidad para ello. Bien, ¿qué pasa después del cierre de instrucción de alegatos? Bien, la Junta comenzará a trabajar en un proyecto de laudo. Ahora, ¿qué contiene ese proyecto de laudo? Contiene un extracto de la demanda y de la contestación de la demanda, así como de la réplica y contrarréplica que en su caso se hubiese hecho, así como de la reconvención si se hubiese interpuesto. Ahora, también contiene el señalamiento de la litis, entendiéndose la litis como los hechos controvertidos. También tendremos una relación de pruebas admitidas y desahogadas, así como aquellas pruebas que fueron desechadas y la razón de por qué fueron desechadas. También tenemos la apreciación en conciencia de las pruebas y de su carga y valor probatorio dentro de los hechos particulares del caso. También tendremos que es un documento que deberá estar fundado y motivado. También los puntos resolutivos de conformidad con el artículo 885 deberán ser suficientemente fundados y motivados para satisfacer los requerimientos de los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución, de nuestra Constitución política. Ahora, ¿cómo se va a aprobar el laudo? El laudo se va a aprobar también de forma tripartita. ¿Por qué se dice que se va a aprobar de forma tripartita? Porque va a intervenir el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje en representación del Estado, van a intervenir los representantes de los trabajadores y van a intervenir los representantes de los patrones para determinar si el laudo o la resolución es justa conforme a los principios de proporcionalidad e igualdad jurídica y también para satisfacer la naturaleza fundamental del procedimiento laboral, que es proteger los derechos del trabajador. Generalmente estos laudos son aceptados por los representantes y generalmente son muy severos por cuanto hace a la parte patronal. También hay que reconocerlo, las partes patronales o los patrones en México tienen manejos muy deficientes de sus recursos humanos. Por lo tanto, esas deficiencias siempre trascienden en el laudo, ya sea jornadas largas, horas extras no pagadas, salarios extremadamente bajos, desempeño de funciones más allá de lo que eran sus funciones para las cuales se contrataron, no pagar seguro social, no pagar el Infonavit o inclusive desde el vamos, no contar con un contrato de trabajo. Entonces, todas esas deficiencias
trascienden hasta el laudo y se convierten en cuestiones en contra de los patrones. Sin embargo, pues aquellas cuestiones derivan de, como ya se dijo, la mala gestión de recursos humanos de los patrones en nuestro país. Ahora, ¿qué pasa después de que se aprueba el laudo? Bueno, la Junta de Conciliación y Arbitraje, a través de un actuario, va a comunicar a las partes, tanto a patrones como trabajadores, el resultado de el procedimiento. Y posteriormente, eh, si hay que mencionarlo, no hay recursos en contra del laudo. Sin embargo, podemos ejercitar el juicio de amparo como medio de control constitucional. Aquí tenemos que mencionar de que contaremos con los mismos 15 días para poder determinar la procedencia del juicio de amparo y también para poder presentar nuestra solicitud. Si nosotros después de 15 días no presentamos la solicitud de juicio de amparo, entonces se tendrá por actualizado una condición que se le dice causar estado o que la sentencia queda firme. Una vez de que el laudo queda firme, se abre la sección de ejecución en la cual el trabajador a través de su representante llevará a cabo tantas y cuantas gestiones sean necesarias para ejecutar el procedimiento, para ejecutar el laudo, perdón, en todos sus efectos y en todos sus alcances. De la misma manera, si el patrón se niega a cumplir, pues el trabajador a través de su representante tendrá que ejercitar tantos y cuantos medios jurídicos sean necesarios para garantizar que el patrón cumpla con las disposiciones de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Muy bien. Ahora hablemos del nuevo procedimiento laboral. El nuevo procedimiento laboral es el aprobado dentro de la reforma del 1 de mayo del año 2019. Ahora, lo novedoso de esta nueva reforma es su composición. Entonces, tenemos en primer lugar ya no tendremos juntas de conciliación y arbitraje, sino que su función se va a dividir. Entonces, tenemos de que antes de demandar, deberemos de conciliar, para lo cual se va a crear un órgano que se va a llamar el Centro de Conciliación y Registro Laboral. ¿Qué es lo que va a hacer este órgano? Pues básicamente va a realizar la función conciliatoria que hacían las juntas y se va a convertir en una especie de instancia previa obligada para poder proceder a una instancia jurisdiccional. Entonces tenemos de que las partes tendrán o se verán obligadas a comparecer ante un procedimiento administrativo y conciliador ante un mediador conciliador de este centro de conciliación y registro laboral para realizar ante ellos la función conciliatoria. Si esta función conciliatoria no llega a ningún momento, entonces este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral emitirá una constancia en la cual se declara como fracasada la fase conciliatoria y entonces después de ahí es como nosotros podremos comparecer ante el tribunal en materia del trabajo para poder demandar y poder abrir el procedimiento ordinario jurisdiccional. Bien, en esta lámina estamos viendo lo que mencioné hace unos minutos. Si no se llega a ningún tipo de acuerdo, entonces de conformidad con los artículos 870 y 891 de la Ley Federal del Trabajo en vigor, ya estamos hablando de los artículos de la reforma, entonces se emitirá el acuerdo para que entonces el tribunal en materia del trabajo pueda conocer el asunto. Bien, otra cuestión es de que se abandona el sistema de justicia tripartita. Ahora se vuelve jurisdiccional. Es decir, el derecho laboral
pasa a ser competencia de la justicia federal y de los poderes de justicia de los estados. Se extinguen las juntas de conciliación y arbitraje y, como bien dije, sus funciones conciliatorias pasan a estos denominados centros de conciliación y registro laboral. Bien, ahora, el procedimiento ordinario laboral, ¿qué cambios fundamentales encontramos? Bien, encontramos que tenemos tres etapas. Vamos a tener una etapa previa, una etapa de audiencia previa y tendremos una audiencia de juicio. Ahora, ¿de qué se van a tratar cada una de estas etapas? Bien, bueno, hablando de la etapa inicial, inicia con una etapa escrita. El trabajador va a presentar su demanda ante el tribunal en materia del trabajo de conformidad con el artículo 871 de la nueva ley, teniendo en cuenta de que para este punto ya se debió haber agotado el procedimiento conciliatorio, porque de otra forma el tribunal en materia del trabajo nos va a rechazar la demanda. Bien, continuando. ¿Cuáles son los requisitos de la demanda laboral? Muy bien. Aquí sí la reforma se convierte en rígida. ¿Por qué? Porque aquí sí encontramos el requerimiento a las partes de cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, encontramos, como veremos a continuación, que la demanda deberá cumplir con requisitos de forma. Por ejemplo, tendremos de que ya tiene una estructura determinada. Deberá cumplir con el requisito de contener en su cuerpo el tribunal ante el cual se promueve, el nombre y domicilio del actor, el nombre, domicilio y razón social del demandado, las prestaciones que se reclaman, los hechos y las pruebas. Pero esto ya como una forma obligatoria. Se abandona el sistema de flexibilidad para adoptar el sistema de estricto derecho y forma. Entonces tenemos de que, al igual que el sistema anterior, tendremos también la obligación de ofrecer un escrito para el tribunal, así como de tener un acuse de recibo. Deberemos tener una copia para notificar al demandado y su domicilio. También tendremos que el escrito debe expresar los hechos por los cuales el trabajador se va a inconformar. Bien, continuando. ¿Qué pasa si la demanda es poco clara? Bien, aquí sí va a preservar las funciones de las juntas de conciliación y arbitraje. Sin embargo, a la parte trabajadora se le van a dar 5 días para subsanar o cumplir con las aclaraciones que la junta le solicite. Bien, ahora, ¿qué pasa si la demanda es poco clara? Bien, aquí sí se conserva el aspecto protector de las juntas de conciliación y arbitraje. Es decir, sí va a haber un subsanamiento oficioso y sí va a haber solicitud de aclaraciones, solamente que para estas últimas se le va a dar al trabajador 5 días para ofrecer sus aclaraciones. Y también la Junta, pues una vez hecho lo anterior, va a ordenar la notificación a la parte patronal. Bien, una vez emitida la demanda, ¿qué va a ocurrir? Al igual que ocurría en el procedimiento tradicional, se va a notificar al patrón, solamente que aquí va a haber una disminución de tiempo. Vamos a tener 5 días, más bien el tribunal va a tener 5 días para notificar al patrón. Esto de conformidad con el artículo 873A de la Ley Federal del Trabajo. También recuerden que estamos hablando de la nueva ley. También tenemos de que el patrón tendrá 15 días para contestar la demanda y presentar sus pruebas. Si se dan cuenta, aquí ya hubo una pequeña modificación.
ya no tenemos una audiencia por separado para ofrecer las pruebas, sino dentro del mismo procedimiento se nos está dando un espacio procesal determinado para poder ofrecer nuestras pruebas y que éstas sean integradas al proceso. Eso pues se podría determinar como una forma de hacer eficiente el proceso y evitar actos procesales innecesarios, en este caso audiencias especiales en las cuales se ofrezcan pruebas y se determina la validez de ellas. El objetivo de la reforma es hacer un procedimiento dinámico y también un procedimiento rápido, un procedimiento que sea expedito para que los trabajadores puedan acceder a la justicia laboral de forma más rápida. Bien, continuando con la exposición, tenemos de que posteriormente se le va a correr a la actora vista, por así decirlo, con la contestación de la demanda. Es decir, lo que haya contestado el patrón se le va a hacer del conocimiento del trabajador. ¿Para qué? Para que posteriormente el trabajador pueda manifestar lo que a su derecho corresponda en un plazo de 8 días. Bien, posteriormente lo que diga el trabajador se le va a hacer de su conocimiento al patrón. ¿Para qué? Para que se le garantice su derecho a la réplica. Entonces, el patrón en un tiempo de 5 días podrá presentar su contrarréplica al respecto del escrito de la parte actora, a la cual el tribunal lo deberá recibir. Posteriormente, se va a llamar a una audiencia preliminar, que va a ser 10 días después de acabado toda esta fase escrita. Bien, esto lo vamos a encontrar en el artículo 873C, último párrafo. Ahora, en esta audiencia preliminar, ¿qué se va a realizar o cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es depurar el proceso, establecer los hechos, admitir o desechar pruebas y citar a la audiencia de juicio. También en este momento se van a resolver los recursos que las partes hubiesen presentado. Ahora, la audiencia de juicio tendrá a su vez como objetivo el desahogo de los medios de prueba aprobados en la etapa anterior. También se van a formular alegatos y se va a emitir la sentencia en ese mismo momento. Ahora, esto es muy bueno porque para los trabajadores significa que ya no deberán esperar meses a que una junta de conciliación y arbitraje saturada de trabajo pueda elaborar un proyecto de laudo y posteriormente comunicarlo, sino que ya tenemos un procedimiento que va en una sola audiencia a ahorrarse al menos 4 meses de carga procesal. Y eso es muy bueno para el proceso laboral que, recordemos, tiene como objetivo primordial ser sencillo, ser rápido y entender la naturaleza de los trabajadores que muchas veces no cuentan con los recursos necesarios para hacer frente a grandes o muy largos procedimientos jurisdiccionales. Bien, posteriormente tenemos que después de la sentencia, pues los mismos efectos que teníamos en el procedimiento tradicional. No tenemos recursos contra la sentencia, sino solamente tenemos viva la vía del juicio de amparo si se considera que dentro del proceso se violentaron los derechos procesales o derechos fundamentales de alguna de las partes. Recordemos que el juicio de amparo no deberá ser interpuesto o accionado con la finalidad de entorpecer la actuación de las juntas, o en este caso de los tribunales en materia del trabajo. Bien, jóvenes, eso es todo por cuanto hace a este video. Espero que haya sido de su agrado
y nos vemos muy pronto.